Hola, buenas tardes. Bueno, lo que vamos a revisar ahorita es ya precisamente ahora sí entra en materia de la programación orientada a objetos. Ya ponerles el ejemplo específico de los autos, vamos a analizar primero los conceptos de la programación orientada a objetos y después vamos a hacer el ejercicio de los autos. Es muy importante que ya entendamos a programar en objetos para que después podamos ya como que empezar a conjuntar todos los conocimientos y hacer aplicaciones o programas mucho más interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué son los objetos? Pues son componentes de software que agrupan semánticamente dos cosas que ya conocemos. Unas son variables y otras son funciones. Las variables en la programación orientada a objetos las llamamos atributos y las funciones en la programación orientada a objetos las llamamos métodos. Normalmente, si nosotros pensamos en un objeto, vamos a suponer el objeto persona, ¿no? El objeto persona en atributos podría tener edad, peso, color de ojos, etcétera, etcétera. Esos serían sus atributos que lo definen. Sus métodos, por ejemplo, serían camina, corre, etcétera, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Los objetos pueden ser creados, nombrados y referenciados con variables. Esto quiere decir que así como yo creo un entero, una variable entera, por ejemplo x, y le asigno un valor, así voy a poder crear una variable de tipo persona, por ejemplo, y le voy a poder inicializar valores que yo le defina. Entonces por eso dice creado, nombrado y referenciado, porque yo voy a ponerle persona, P1 de tipo persona, y entonces P1 va a ser el nombre con el cual yo lo creé, lo nombro y luego lo referencio para poder usarlo. Los atributos y métodos del objeto son accedidos utilizando la notación con punto. Esto lo vamos a ver más adelante y está muy sencillo. En realidad es como muy intuitivo digamos el proceso de acceder tanto a las variables como a las funciones que esos objetos nos van a permitir ejecutar, ¿no? O digamos con los cuales vamos a poder interactuar con ellos. Los objetos son un tema intuitivo, incluso diría yo es más intuitivo a la parte procedural, porque la parte procedural es, por ejemplo, en un programa tú defines funciones y ya. En la parte de objetos, nosotros lo que hacemos es definir como objetos de la vida cotidiana y ponerle tanto atributos como métodos. Si se dan cuenta, la palabra clave que vamos a utilizar para definir una clase pues es un cascarón de un objeto que se le llama clase, se le llama class. Entonces yo voy a poner class, luego voy a poner el nombre de la clase, voy a abrir los brackets que me va, digamos, encapsular o englobar tanto las variables, ¿no?, que voy a tener ahí como los atributos. Hay un concepto importantísimo que vamos a ver ahorita, es el tema del constructor. El constructor nos permite inicializar los valores de los atributos que tenemos ahí, y los métodos pues son como funciones, así como ya las conocemos, son exactamente eso. El único punto es que voy a interactuar ahora en esas funciones con los atributos de la clase o con esas variables de clase que yo defino al principio. Entonces tengo mi class punto, ahí están los brackets que abre la clase. Después lo que voy a tener es defino mis variables de clase. Aquí tengo dos tipos de variables donde voy a definir, por ejemplo, un punto tiene una posición X y le pongo X, una posición Y y un color. En el constructor lo que hago, ese constructor, si se dan cuenta, tiene una característica esencial, tiene exactamente el mismo nombre que la clase, no regresa nada, por eso no pongo void, no es un método. O sea, eso es vital que se entienda. Un constructor no es un método. Un constructor es es una funcionalidad que tienen todas las clases para poder inicializar las variables de clase que se definan. Los métodos, bueno, aquí viene uno que se llama update y otro desplegar. Aquí nada más la mejor práctica es que o todos en español o todos en inglés. El Spanglish no es como lo mejor,
Pero bueno, todo esto está encapsulado en la clase punto. Vean los paréntesis. Por cada paréntesis que abre, cierra. Por ejemplo, el punto abre, cierra. Los métodos también abren y cierran. Y al final, la última llave que cierra es la de la clase punto. Ahora, ¿cómo creo un objeto de acuerdo a esa clase? Acuérdense que la clase solamente es como un machote del objeto que yo voy a crear. El objeto ya tiene valores inicializados, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es, por ejemplo, vean cómo es casi idéntico a la creación de un entero. Por ejemplo, solo que en vez de ponerle tipo entero, le estoy poniendo tipo punto. Entonces, P1 es de la clase punto y va con la palabra reservada new. Vamos a mandar a llamar al constructor que ya vimos, por eso le pongo new point. Recuerden que el constructor tiene que compartir el mismo nombre de la clase que estoy definiendo. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente, en este caso, pues definir X va a tener un valor de 0, Y va a tener valor 0 y C va a tener el valor del color de la combinación de 255, 255 y 255. Y cuando yo ejecute un new de point, esos son los valores en X, Y y en color que se van a inicializar. Ahora, el constructor, como ya les había comentado, siempre va a convertir el mismo nombre de la clase. Se llama automáticamente durante la creación. O sea, cada vez que yo hago un new, se inicializa o se manda a llamar un constructor y es utilizado para inicializar las variables de la clase, que en este caso es X, Y y C, ¿no? Ahí ya las tenemos como constructores. Ahora, otra parte importante es que ese punto también hay otro concepto súper importante que es, digamos, la parte de la generación del objeto. Aquí esto es, digamos, un tema como que más a nivel sintaxis. Entonces yo voy a definir mi clase como class, el nombre de mi clase, abro paréntesis, ahí defino mis en la primera parte como si fueran variables globales, vamos a suponer, solo que dentro de la clase yo voy a definir esas variables que van a ser accedidas a través de ya sea el constructor o a través de cualquier método que podía estar en esa clase. Este es un ejemplo, digamos, como de la bolita que se mueve. La bolita que se mueve tiene, digamos, varios variables que lo definen, atributos. Uno es la posición X de la bolita, la posición Y de la bolita, la velocidad en X de la bolita, la velocidad en Y de la bolita y la gravedad. Estas son cosas que están ya definidas, digamos que yo ahorita pues estoy definiendo acá. Mi constructor lo que va a hacer es definir, por ejemplo, que el ancho y el alto va a ser igual a 20, que el valor de X va a ser un random, o sea, un valor aleatorio entre 0 y la mitad del tamaño del canvas, y que en Y va a estar igual en un random entre 10 y 20. Igual se genera un random en la velocidad de X y en la velocidad de Y es 0. Eso es el constructor. Cuando yo haga un new de ball o de esa clase ball, esos valores son los que van a tomar XY, SP de X, SP de Y y gravedad. Ahora, los métodos, esos ya son, digamos, otro punto. Sin embargo, si se dan cuenta, pues tienen acceso a las variables que están arriba, ¿no? Lo cual funciona como si fueran variables globales. Ahora, las clases, como les comentaba, son prototipos de objetos, no son objetos, no existe el objeto hasta que se utiliza la palabra reservada new. Las clases definen los atributos y declaraciones de métodos, los cuales son repetidos por cada objeto. Si yo genero una instancia, por ejemplo, de ball 1 con ciertos valores y otro de ball 2, o sea, pelota 1 y pelota 2 con diferentes nombres, cada uno va a tener su valor en la posición X, cada uno va a tener su valor en la posición Y, etcétera. En realidad las clases solitas no tienen valores asignados, pero cuando yo genero un new de un objeto, ya voy a poder tener un valor tanto en X como en Y, como en el alto y ancho de la bolita, etcétera, ¿no? Entonces esa parte del new se llama instanciar un objeto.
Y la idea es que siempre cuando hagamos programas busquemos modelar objetos del mundo real, que puede ser, por ejemplo, si estoy programando un Mario Bros, entonces sería, por ejemplo, un personaje, ¿no? Entonces ese personaje pues va a tener ciertas características y yo las voy a definir como clases. Ahora, ¿qué es la sobrecarga de constructores? La sobrecarga de constructores es permitir que un constructor pueda recibir algún tipo de parámetro. Así como ya vimos que los métodos reciben parámetros, así vamos a lograr inicializar una clase a través de parámetros. Ahorita les voy a explicar cómo. En este programa, este es el programa de los carros, pero ya, digamos, orientado a objetos. Esto está muy interesante porque lo que vamos a hacer es, bueno, si se dan cuenta, vamos a correr primero el programa inicial. Aquí, si se acuerdan en el video anterior, estaba yo ejemplificando cosas que no se deberían de hacer. Entonces, cuando metí ese código, pues se quedó ahí y por eso está fallando, ¿no? Por eso, precisamente por eso les marqué el error. Vamos a comentar esas líneas, y si se acuerdan, pues ahí salen los carros de manera independiente. Ese fue el programa que estábamos haciendo antes con las variables independientes x1, y1, x2, y2, ¿no? Entonces se nos hacía muy grande el programa porque teníamos que estar haciendo, pues básicamente representando o generando una variable x1 X por cada auto que representemos. Aquí lo que vamos a hacer es crear el machote del auto. El auto va a tener esas variables de instancia de clase, esas variables de clase que van a ser la posición X del auto, la posición Y, el tamaño del auto, la distancia entre las llantas y la velocidad. Ahora, lo que voy a hacer con el constructor es voy a inicializar ese objeto, ¿no? que yo voy a crear. ¿Cómo? Pues a través de, digamos, esta sentencia. Y se preguntarán qué es ese dis.posición X, que se ve medio raro. Bueno, si se dan cuenta, los argumentos del constructor de posición X tienen el mismo nombre que las variables de instancia que están ahí arriba. La única forma en la cual podemos nosotros diferenciar las variables de clase con los argumentos locales que vienen como parámetros del constructor es a través de la palabra dis. Entonces, si yo le pongo dis.posición, me estoy refiriendo a la variable de la clase, o sea, el atributo de la clase. Y la otra variable que dice posición X, esa es como la copia o digamos es el argumento que recibe el constructor, pero no es la variable, digamos, la variable de clase que está definida arriba. Por eso utilizo esa nomenclatura de dis.posición X para diferenciar una variable de otra, independientemente de que se llamen igual. La mejor práctica, pues sí, es que se llamen igual para que sepas exactamente qué estás inicializando. Inicializo, si se dan cuenta, posición X, Y, tamaño, velocidad. Y la última no la inicializo porque sé que es un campo calculado, distancia de llantas, que es tamaño entre 4. Después de eso me voy a los métodos. Ya teníamos el método generado. O sea, esto es una copia del otro programa. La única adaptación que hice fue hacer referencia a las variables de clase. Si se dan cuenta, en mi objeto, y véanlo así como un objeto, la posición X del objeto, esa es, digamos, genérica y yo la voy a estar generando, ¿no? Digamos, de diferentes formas y la voy a estar referenciando así. Funcionan como variables globales. Y entonces lo que voy a estar haciendo es pasársela como parámetro a, digamos, todos los cálculos que voy a estar haciendo acá. Entonces ya la tengo acá, la posición X le voy dando, digamos, toda la lógica. Y lo que voy a hacer es, termino mi función y luego cierro la clase. ¿Por qué? Porque pinta es un método que va a estar dentro de la clase. Dentro de la clase auto, acuérdense que la clase auto ahorita tiene atributos que son posición X, posición Y, tamaño, distancia, velocidad, y la parte de la función se llama pinta. Entonces lo que hago acá es, por ejemplo, en la parte del setup, que sería ya ahora sí que
la función principal, si lo queremos ver así. Creo el canvas, el background exactamente igual, y lo que voy a hacer es algo muy muy sencillo. Lo único que voy a hacer es una instancia de la clase auto con esos parámetros que viene ahí. Entonces lo voy a pintar, si se dan cuenta, en 100, 100, 64, en tamaño 64, velocidad 2. Se preguntarán en dónde está ese auto 1, auto 2, esas variables y de qué tipo son. Bueno, pues esas variables son variables de tipo auto, o sea, del tipo de la clase que generamos. Y lo que vamos a hacer es, ahorita les voy a decir dónde se definieron. Ahora, en el método draw, ¿qué hice? En setup solo creé o inicialicé el auto 1 y el auto 2 con sus parámetros. En draw lo que voy a hacer es pintar ahora sí el auto. Una cosa es crear el objeto, porque acuérdense que la creación lo único que hace es inicializar los valores de X y Y. Pero el pintado, acuérdense que es una función. Vean, esa es la posición de punto que les comentaba. Si yo creo auto 1 punto pinta, eso quiere decir que estoy accediendo al método pinta de la clase auto. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Si se dan cuenta, es muy sencillo en cuestión de lógica. Vean qué limpio se ve el código. Entonces, uy, ahí ya salió perfectamente moviéndose los dos carros. Lo generé acá. Ahora, ¿qué pasa si quiero crear un tercer carro? ¿No? Acá. Pues bueno, creo el carro y le pongo, bueno, este es auto 3. Ahora es un new auto. Es la misma clase, solo que lo voy a poner a una distancia diferente, con un tamaño diferente también, y con una velocidad en específica. Entonces, bueno, vamos a ejecutar esto para ver cómo funciona. Y lo que va a pasar acá es, bueno, acá le estoy poniendo 45 en el tamaño y le estoy poniendo 1 en la velocidad. Eso quiere decir que ese va a ser un auto más chico con velocidad más lenta, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a correr y me va a decir, ay, Dios mío, no puedo encontrar auto 3. Y dices, oye, ¿pero por qué? Pues si auto 3, no lo he definido. Y efectivamente no lo he definido. Aquí es donde viene el secreto de todo. Afuera de todo, voy a generar unas variables globales. Esas variables globales van a ser las que me van a definir, por ejemplo, de qué tipo son las clases que yo voy a manipular en este lado. Yo voy a tener 3 variables de tipo auto, que va a ser auto 1, auto 2 y auto 3, que voy a definir como variables globales. Y se preguntarán por qué son globales. Bueno, porque si yo las genero dentro de setup, el día que quiero utilizarlas en draw, no voy a poder utilizarlas. ¿Por qué? Porque eso van a ser locales. O sea, si yo le pongo auto 1 dentro de setup y luego quiero en el draw hacer una llamada a auto 1.pinta, no voy a poder porque no tengo acceso a esas variables. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, digamos, ya las genero, ¿cómo se llama? Genero la variable global y lo que hago es pongo los 3 autos y ya los pinto y ya. Y entonces ya son objetos. Bellos objetos que se mueven autónomos y sin tanta complicación, y vean el código totalmente ordenado, totalmente sencillo. Si quiero modificarlo, si quiero crear un nuevo auto, lo puedo hacer y ya no tengo ningún problema. Entonces, pues con esto terminaría este ejemplo. Dense cuenta cómo acá generé como variable global la clase, tres variables que son del tipo auto. Y a partir de eso pues ya generé toda mi lógica, ¿no? Entonces ahí está otra vez corriendo. Genial, y puedo crear cuántos autos yo quiera, etcétera, etcétera. La próxima clase vamos a estar revisando el tema de arreglos para que vean cómo podemos hacer otras cosas interesantes respecto a objetos.